Listo. Hola, bienvenidos al quinto Congreso Internacional sobre Transformaciones en las Administraciones Públicas, Generaciones y Gobierno de Desarrollo de este año 2026. Mi nombre es Stephanie Carrasco, la secretaria general de ASIGODE. Hoy tenemos un ponente desde Colombia muy querido, el doctor Aníbal Montiel Ensuncho. Voy a hablar un poquito de su biografía. Él es economista, doctor en ciencias económicas administrativas y doctor en ciencias sociales. Docente universitario de pregrado y posgrado con más de 25 años de experiencia, creador de empresas, consultor y asesor empresarial. Conferencista a nivel nacional e internacional, presidente de la Asociación Colombiana de Estudios para el Desarrollo Económico y Social, ACEDES. Autor de diversos artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libros. Doctor Aníbal, bienvenido. Muy agradecido de tenerlo acá. Tiene toda la atención del público. Muchas gracias por la invitación. Pues es para mí un honor acompañarlos en esta quinta versión del Congreso Internacional sobre transformaciones en las administraciones públicas. Y pues voy a presentar un trabajo bien interesante que tiene que ver mucho con el contexto del Congreso que está llevándose a cabo. Y es Integración para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, el rol de las políticas gubernamentales y decisores públicos. A continuación, una breve introducción y es la siguiente. Hoy es muy frecuente que en el ámbito académico pues se organicen seminarios, simposios, congresos en torno al debate de cuáles deben ser las acciones y estrategias que deben adoptarse para que la región de América Latina y el Caribe haga frente a esa serie de cambios que se están sucediendo en la actualidad, como esa incertidumbre económica, la volatilidad de los mercados, la alta inflación, las altas tasas de desempleo e informalidad, entre otros, y que afectan la calidad de vida de muchas personas. En ese orden de ideas, pues el reto es buscar la manera de hacer frente a esos procesos de expansión que adelantan las grandes economías que buscan apoderarse a través de sus multinacionales y transnacionales de las economías nacionales a costa de la industria regional, local. Y en ese contexto, pues, lo que se busca es generar las condiciones para que se den los procesos de integración que permitan revisar cuáles son las potencialidades que tienen los países y qué debilidades disponen. En ese orden de ideas, lo que se busca es potencializarlos. La idea es que se integren estos países, que hagan acuerdos comerciales, que hagan zonas de libre comercio, que permitan la libre movilidad entre sus fronteras, de tal manera que logren hacer bloques de comercio para hacer frente a los ya existentes en los grandes países, en los países desarrollados, ¿verdad? Ahora, ¿qué es cierto? Que a pesar de todos los esfuerzos que se han desarrollado, no se ha podido consolidar de pronto un organismo o un organismo multilateral, no se ha podido organizar un bloque común que pueda hacer frente en este escenario de comercio internacional y no se está entendiendo que es más lo que nos une que lo que nos diferencia como países y que es necesario hoy en día hacer a un lado el tema de los intereses de pronto ideológicos particulares en función a los intereses colectivos. Esto es un trabajo que se realizó de carácter cualitativo, por lo cual se hizo una revisión documental en múltiples fuentes académicas de gran validez en términos científicos. Los resultados fueron los siguientes. Y aquí, si nosotros queremos entender la dinámica que enfrenta América Latina y el Caribe, necesariamente tenemos que remontarnos a los años 90 y tenemos que hablar del modelo neoliberal. ¿Por qué tenemos que hablar del modelo neoliberal? Porque resulta que con el neoliberalismo, pues lo que hizo fue poner en contexto el proceso de globalización que se estaba dando en el mundo y que busca generar una gran aldea global que busque tener un solo mercado común y que en este orden de ideas, pues las empresas puedan colocar libremente sus productos, no solamente
en las fronteras nacionales, sino en cualquier parte del mundo. Pero entonces tenemos aquí esa gran faceta o esa gran cara que se le ha dado a esta globalización, que es el neoliberalismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entendemos el neoliberalismo? A ver, necesariamente también tenemos que entender que este modelo no es nada nuevo, pues esto no es más que remontarnos a 1776, y hablo de esa fecha en particular porque ese fue el momento donde Adam Smith escribió un libro sobre la riqueza de las naciones y donde daba las pautas para entender cómo en ese momento se debía manejar la economía. Y en ese momento, pues, estaba de moda lo que era el liberalismo económico, y que consistía en que el mercado debía ser libre y que ese mercado por sí solo, sujeto al juego de oferta y demanda, podía asignar más eficientemente los recursos, y que cada persona, guiada por su carácter particular, por su afán de lucro, en la búsqueda de su fin particular, lograba el colectivo. Él hablaba de la mano invisible de la economía. Y se hablaba también de que el Estado debía intervenir de forma mínima, promoviendo la libertad privada, la libre competencia y el libre comercio. ¿Por qué remontarse a ese momento? Porque allá hablábamos de liberalismo económico y hoy hablamos de neoliberalismo económico. Simplemente lo que hay de nuevo es simplemente un remoquete o un prefijo neo, que significa nuevo. O sea, nos remontamos a modelos económicos de hace más de 200 años. En ese orden de ideas, pues, ¿qué hay que entender? Que ese modelo neoliberal, que hoy está en boga, que tiene su cimiento en el liberalismo, en su momento ese liberalismo fracasó por muchas cosas. Entre ellas, la más emblemática fue la crisis de 1929, donde la caída de la bolsa de valores de Nueva York, y donde en ese momento ese liberalismo económico no estaba explicando las continuas fallas del mercado, las externalidades, los monopolios, la información imperfecta, la desigualdad en la distribución de la riqueza, y toda esa desigualdad social que se estaba generando, y la insuficiente provisión de bienes públicos como educación, salud e infraestructura, porque no le eran rentables al sector privado. Entonces, en ese momento, pues ese modelo se dice que tuvo su primer fracaso, el liberalismo. Viene entonces el modelo keynesianista, donde el Estado promueve la intervención y dice este modelo que el mercado no se autorregula plenamente y que por ende el mercado no se regula y que por ende el Estado debe intervenir. Y esa intervención debe ser muy efectiva en función de estabilizar la economía, y que la principal herramienta para intervenir en la economía es la política fiscal a través del gasto público, y que busca utilizar el tema de los impuestos como una forma de estimular la demanda agregada, buscando generar empleo y crecimiento económico. Ahora, en ese momento, el Estado interviene y se coloca el keynesianismo como una especie de posición antagónica al liberalismo económico. Ahora, ese keynesianismo, cuando se enfrenta a la crisis, cuando se da la crisis del 29, efectivamente soluciona el problema de la crisis. ¿Por qué? Porque el keynesianismo hablaba de un Estado interventor. Entonces, en medio de la crisis, el Estado comienza a invertir recursos, a hacer obras públicas, a dar subsidios. Y bueno, frente a esa dinámica, se solucionó la crisis existente de 1929. Entonces sigue el modelo keynesianista, un Estado interventor bien fuerte. Entonces comienza a generarse esa dinámica donde las economías crecen, pero a expensas del gobierno. Pero el gobierno, digamos que no genera una dinámica de productividad y eficiencia, y comienzan a darse unos contextos muy específicos donde ya las economías no producen para el mercado internacional, para el mercado exterior, sino que producen internamente. ¿Y eso qué pasa? Que cuando tú solamente produces para un mercado doméstico, obviamente la producción se limita un poco. Entonces comienza a generarse problemas como bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, se presenta un déficit continuo por el alto gasto público, el Estado comienza a volverse demasiado ineficiente y muy grande en tamaño, y las personas, las empresas y todo el mundo comienza a depender del gasto público. Ahora, en ese momento, el keynesianismo pues no da respuesta a los problemas, como en su momento el liberalismo económico tampoco lo dio. Entonces comienzan unos nuevos pensadores
a mirar qué hacer para enfrentar la crisis producto de ese estado paternalista y comienzan a cambiar los paradigmas productivos, comienza a la necesidad de pensar en buscar más competitividad y digamos que las políticas de estado de cambio, de estado benefactor se comienzan a ser cuestionadas. Entonces comienza a generarse una serie de contextos de crisis que explican que el Estado no es eficiente en el manejo de la economía. Y a eso se le une un fenómeno y es que en su momento comienza a darse avances tecnológicos por allá en los 70 y comienza esos avances tecnológicos a insertarse rápidamente en las esferas de producción y comienza a aumentar la producción. Y es allí cuando comienza, en la década de los 70, a hablarse del famoso neoliberalismo que posteriormente en América Latina, Chile inicialmente fue pionero en su adopción y posteriormente Colombia en los años 90 y comienzan a adoptarse el modelo de globalización económica. Ahora, ¿qué más hay que entender en ese momento? Que todos estos países de América Latina y del Caribe estaban utilizando estos modelos proteccionistas, paternalistas, y eso conllevó a ineficiencias en la producción, a dependencia, y no había preocupación porque no había competencia. Entonces, digamos que en ese contexto se implementa la apertura, el modelo de globalización con la apertura económica en los países desarrollados y 20 años después la implementamos en los países de América Latina y del Caribe, lo cual generó que no estuviésemos, digamos, de tú a tú para poder competir en condiciones, ¿verdad? Ellos tenían tecnología, ellos tenían avances en sus procesos, automatización y sistematización de los procesos de producción, nosotros no lo teníamos. Entonces ellos, como comienzan a producir mucho los países, cuando digo ellos son los países desarrollados, los países comienzan a producir mucho y obviamente Estados Unidos a la cabeza. Entonces, como estos países siempre han estado y son los que lideran los organismos internacionales de préstamo como Banco Mundial, Fondo Monetario, entonces estos países comienzan a exigirle a los países llamados tercermundistas o de América Latina y demás que abran su frontera. ¿Y por qué les exigen a estos países que abran su frontera y que lleven a cabo el libre comercio? Porque requerían de ellos colocar la excesiva producción porque ya no estaban produciendo solamente para el mercado doméstico, sino que estaban produciendo para el mundo. Entonces comenzaron a exigir a través de los organismos de deuda que los países implementaran este modelo de globalización económica. Recordemos que estos países de América Latina y del Caribe siempre han estado endeudados con valores bastante significativos y eso hace que estén condicionados a los requerimientos de estos organismos y estos organismos colocan condiciones. Entonces, estos organismos comenzaron a exigir a los países de América Latina y Caribe que abrieran sus puertas. Entonces, es allí donde se nos viene la globalización económica, pero se nos viene una globalización económica para la cual no estamos preparados porque recordemos que nuestras estructuras productivas estaban cimentadas o soportadas en el modelo de imperante que era el proteccionismo económico y como se protegía de manera excesiva las economías domésticas, estas economías domésticas digamos que no tenían competencia y eran muy ineficientes. Entonces se nos vino el proceso de globalización con el derrumbamiento de las fronteras nacionales, la constitución del planeta como un solo mercado donde circulan libremente bienes y servicios para satisfacción de las necesidades de los consumidores y con la cara más visible o la faceta más visible que es la apertura económica, que es la exigencia para que estos países de América Latina en su momento y todos los países tercermundistas abran de manera frontal o gradual sus puertas y permitan la competencia extranjera. Y eso implicaba abrir sí o sí las puertas, las fronteras, ya sea lenta o rápidamente, a esa competencia extranjera. Entonces, le correspondió a estas economías insertarse a esos nuevos contextos, a esos nuevos parámetros, a esos nuevos modelos económicos, ¿verdad? Y bueno, hoy en día, digamos que eso no se puede echar marcha atrás, porque hoy en día es una realidad, ya los países no pueden cerrarse. ¿Por qué? Porque la globalización nos entendió que el mundo es uno solo, que es más común que lo diferente, son más profundos los vínculos que las barreras y los fosos en estos nuevos procesos y que estamos embarcados en la misma nave. Hoy en día usted puede comprar cualquier producto de cualquier parte del mundo y le llega rápidamente, inclusive puede llegar más rápido que si lo compra hoy mismo en las fronteras nacionales, ¿verdad?
Entonces uno tiene que entender todos esos procesos para entender lo que nos está pasando en América Latina. Hay que entender que estas fronteras se abrieron porque estos países desarrollados, en especial Estados Unidos, estaban produciendo bastante, tenía muchos avances científicos, lo estaba insertando rápidamente a las esferas de la producción. En ese momento Estados Unidos era, en los 70 era la potencia mundial por excelencia, sigue siéndolo, pero obviamente han cambiado un poco los papeles, pero en ese momento estaba solo y los países europeos, pero digamos que Estados Unidos tenía una mayor preponderancia por el tema de las dos guerras mundiales, donde las ganó. Y también hay que entender que a estos países europeos les costó más todos estos procesos porque ellos enfrentaron unas guerras mundiales que fue en su territorio. Estados Unidos, a pesar de que participó en las dos guerras mundiales y que ganó, pues no tuvo en su territorio esta guerra, y eso fue una ventaja, porque digamos que las economías europeas quedaron devastadas en su momento, pero también avanzaron en esos procesos de producción y de modernización de tecnología, ¿verdad? Y que también la insertaron rápidamente en la esfera de la producción. Entonces, toda esta serie de exigencias, y vamos a entender el contexto latinoamericano a partir de aquí, es que se le exigió a estos países de América Latina una serie de condiciones o requerimientos, entre ellos que estos países hicieran desgravación arancelaria drástica. Obviamente aquí la idea era que los países no colocaran aranceles a los productos importados para que estos entraran rápidamente, porque recordemos que en tiempos de protección económica el arancel a los productos extranjeros estaba hasta el 500%, lo que obviamente evitaba que entraran de forma masiva estos productos extranjeros, como una forma de proteger la industria nacional. Pero al quitar estos aranceles, estos productos entraron rápidamente, ¿verdad? La eliminación del control cambiario. Recordemos que anteriormente el precio del dólar, en caso colombiano, estaba fijado por decreto. Entonces, se eliminó esta potestad, se le exigió a los países que eliminaran esta potestad del Banco Central, en este caso el colombiano Banco de la República, el control cambiario, sino que quedara a libre fuego de oferta y demanda. Obviamente la idea era a conveniencia de los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, vuelvo insisto, porque para ellos eliminar el control cambiario y dejar que el dólar estuviera a libre fuego de oferta y demanda, el dólar iba a cambiar, lo que iba a significar que la deuda externa de los países latinoamericanos y del Caribe se incrementara, que cuando ellos hicieran inversión extranjera en estos países, el dólar les representara más. Comenzó a exigírsele a estos países la supresión de las listas previas de prohibida importación. Anteriormente, cada país tenía unas listas de productos que no podían ingresar porque afectaban a la industria nacional. Entonces se eliminó estas listas. Se terminó los créditos de fomento a sectores, por ejemplo, el sector agrícola. Había créditos con ciertas tasas preferenciales, entonces se les exigió que se eliminaran. Los subsidios a la exportación se eliminaron. Obviamente aquí lo que interesaba era que estos productos de ellos entraran en mejores condiciones. Los precios de sustentación para los productos agrícolas, antes las instituciones del gobierno aseguraban a los productores agrícolas unos precios fijos, estándar, y que si el mercado no lo daba, el gobierno daba la diferencia. Se eliminó también esto. Se privatizaron las empresas industriales y comerciales del Estado, se extranjerizaron. Hoy en día, pues casi toda América Latina, los oferentes de servicios públicos son empresas francesas, de Canadá, Estados Unidos. Anteriormente las obras públicas eran ejecutadas por organizaciones del Estado. Se exigió que estas obras públicas se hicieran por el sistema de concesión, obviamente para que dentro de esas posibilidades solamente los grandes grupos económicos tuviesen la posibilidad de ofertar esas obras públicas. A los bancos centrales, que era un banco del Estado, era como una especie de caja menor, se le exigió que se eliminaran esas funciones de prestamista del gobierno, y eso tenía un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Que el gobierno saliera a prestar o siguiera prestando más bien a estas entidades de préstamo internacional, lo que mencioné ahorita, Banco Mundial, Fondo Monetario. Eso obviamente trajo unos efectos en los países metropolitanos llamados países desarrollados. Pues obviamente el dólar se convirtió en el equivalente universal del valor. Ellos aumentaron sus flujos de exportación mercantil y comenzaron a mover capitales a estos países. Comenzaron a reducir el inmenso pasivo cambiario y comenzaron a generar pleno empleo.
Pero todo eso ¿a costa de qué? De unos efectos en América Latina y el Caribe, que la CEPAL, la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, pues las políticas que ellos implementaron, pues tuvieran discontinuidad, se fragmentara la unidad nacional, la gente se volvió un poco cosmopolitan, la gente se volvió ciudadano del mundo, crecieron de forma excesiva la entrada de mercancía y bienes de capital a Colombia y a los países de América Latina y disminuyeron las exportaciones. Obviamente eso trajo como consecuencia déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, trajo consigo que la agricultura quedara estrellada y que se desindustrializara, aumentó el desempleo, el empleo de mala calidad también aumentó, la informalidad, el ingreso nacional disminuyó considerablemente y con ello el aumento considerable en la deuda externa. Entonces, a partir de este análisis, es que uno tiene que entender que hoy en día lo que está sucediendo en América Latina no es más que el resultado de unos procesos de globalización donde las condiciones de intercambio no fueron las mejores. Es decir, hoy en día estos países de la región los tienen como proveedores de materia prima o en última instancia bienes intermedios. Pero los términos de intercambio son muy desiguales porque ellos nos trasladan, nos venden productos que tienen cierto grado de sofisticación y por ende valen más. Entonces los términos de intercambio no son ahí como muy igualitarios, o iguales. Entonces, aquí algunas características de la globalización para entender también este proceso es que la producción se realiza en el lugar que ofrezca más ventaja. Hoy en día, sin ningún problema, Adidas o Reebok puede estar produciendo la suela de los zapatos en Brasil. La parte de tela o el cuero en Colombia, en Santa Rosa de Osos, que es fuerte en industria de calzado. Y que ese calzado lo lleven a una zona franca y simplemente en la zona franca le pongan la marquilla de Nike, Reebok, Adidas y se lo vendan al mismo país. O sea, es decir, el producto nunca sale del país, pero sale como si fuese importado, como si viniese del extranjero. La empresa no tiene necesariamente un país de origen. Las fuentes de abastecimiento y manejo se encuentran localizadas geográficamente en diferentes partes del mundo. Lo que decía anteriormente, podemos tener un vehículo que tenga un motor alemán, una carrocería japonesa, un aire acondicionado de Francia, qué sé yo, y que se ensamble en Colombia. Y en este caso, en la globalización hoy en día, la inversión es totalmente móvil. A corto plazo no implica grandes obras de infraestructura. Más de estas características, estos inversionistas son institucionales, quieren invertir e irse rápido. Todos estos inversionistas extranjeros no tienen mucho tiempo para madurar y evaluar la inversión. Hoy en día las multinacionales están buscando países donde exista mano de obra calificada, haya buena información, seguridad e infraestructura como variables más valoradas. Se están globalizando los países, se está expandiendo el mercado financiero, el conocimiento se ha impuesto como la variable más importante dentro de esta economía global. Entonces, todo eso ¿a qué nos conduce? A que estamos compitiendo en los escenarios internacionales en condiciones desfavorables y que se hace necesario que nos integremos. ¿Y por qué? Porque si hay integración, como lo están haciendo todos los países del mundo, eso conduce a aprovechar economías de escala, que la rentabilidad de las inversiones aumente y eso atrae recursos, que se mejore poder de negociación, que haya mayores niveles de productividad y competitividad, porque cuando miramos la fortaleza que tenemos y las debilidades que tenemos y tenemos la posibilidad con el vecino de contrarrestar esas debilidades, esto trae beneficios. Podemos negociar en bloques. Y finalmente, si se da una mejora en lo económico, eso tiene que traer beneficios también en lo social. Ahora, hay muchas limitaciones de esta integración. Pues estamos viendo altos niveles de delincuencia, violencia en los países de América Latina, el Caribe, eso es algo, y eso limita mucho el tema de la integración. La gente está muy preocupada por la seguridad, la gente cree que si abre o se integra y hace bloques comunes y hay libre movilidad
de personas y factores productivos se van a trasladar a la violencia de un sitio a otro. La gente le tiene miedo mucho a la violencia colombiana, a la violencia de Venezuela. Entonces, eso, los niveles de desempleo, informalidad, la gente, lo que está pasando de pronto con los hermanos venezolanos que se trasladan de un lugar a otro, y eso genera de pronto algo como xenofobia, porque llegan estas personas, obviamente generan demandas sobre el sector salud, sobre educación, genera solicitudes de empleo, y muchas veces llega mucha mano de obra que desplaza a la mano de obra local. Entonces también hay muchos problemas asociados al tema político. Para nadie es un secreto. Miremos ahora las diferencias significativas que tiene el presidente de Colombia con el de Ecuador, o lo que históricamente tenían los anteriores presidentes de Colombia con Venezuela, a pesar de que son fronteras muy cercanas, de que se comparten muchas cosas. A pesar de eso, pues hay muchas diferencias todavía, hay muchas barreras, hay muchos modelos de desarrollo diversos, izquierda, derecha, ideología. Entonces eso complica, ¿verdad? Entonces se crean organismos, se van a congreso, a debate, como decía inicialmente, pero esto es más complejo. A veces todo se queda en simple retórica cuando hay los encuentros. A veces hay muchas confrontaciones, disputas y todo lo demás, pero queda mucho en retórica, porque cuando se acaban los eventos, los congresos, ya simplemente se pierden el ímpetu que se manifestó en esos escenarios. Entonces, hay que mirar lo que están haciendo países exitosos. Por ejemplo, la Unión Europea es un caso exitoso de unión, a pesar de que hay diferencias, a pesar de todos los debates y todas las confrontaciones que ha habido, las limitaciones entre ellos. Digamos que hay un fuerte respaldo político, la unificación de una moneda, la unificación de normas, reglas y todo lo demás, pues eso ha hecho que sea exitoso el modelo, que se hayan puesto de acuerdo en acciones, estrategias y políticas de desarrollo común. Esto es para mirarlo, esto es para ver qué hay. Entonces uno podría identificar una serie digamos que de factores o problemáticas que evitan que esto no se dé. Aquí tendríamos alguna, ¿verdad? La ausencia de voluntad política, cada quien tiene su propia ideología, nadie quiere dar su brazo a torcer. Hay un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, la pobreza extrema, más del 9% en la región, la informalidad en Colombia está alrededor del 60-65%, el coeficiente de Gini que nos dice, por ejemplo, en el caso de Colombia siempre ha quedado como el segundo país más desigual del mundo. La corrupción, pues los niveles de corrupción campean y se incrementan, y no es un tema de ideologías, porque ya hemos visto que es un tema de derecha, de izquierda, de centro. O sea, el nivel de corrupción campea todo. El poder corruptor del dinero ha hecho que inclusive modelos políticos que se pensaban que iban a hacer los cambios, pues terminen degenerando en lo mismo, ¿verdad? Muchas diferencias a nivel político, social, cultural. Hay una falta de liderazgo político visible, de alguien que pueda jalonar, de que pueda, o sea, que todos estén de acuerdo en que independientemente de su ideología, que haya una persona que representa, no existe. Hay muchas crisis políticas y de gobernanza. Cada día salen cuestiones que dan cuenta de que mafias organizadas se han enquistado en el poder. Eso genera ahí por ejemplo, en Colombia ahora mismo ya no hay carrera diplomática porque los cargos de manera muy, yo digo, folclórica se hicieron. Ya cualquier persona nombran de embajador o de cónsul sin ningún tipo de preparación. No sé si es la dinámica, creo que es la misma dinámica también en otros contextos de otros países latinoamericanos. Entonces, el hecho de que haya cambios de modelos de gobierno hace que también no se implementen políticas continuas, no haya políticas de Estado. Cada quien llega con sus políticas, en la forma como manejan sus relaciones internacionales. Siempre que se piensa en la integración solamente se habla de lo económico, olvidando que hay temas políticos, culturales, demográficos. Hay muchas variables, muchos factores a tener en cuenta ahí, ¿verdad? Hay también un tema de la soberanía territorial. La gente cree que si hace bloques económicos va a perder soberanía. Las vías de comunicación e infraestructura en temas de transporte a nivel intrarregional
pues son muy deficientes y eso hace que no se facilite el transporte por vía terrestre, que es más económico, ¿verdad? Entonces, digamos que esa posibilidad de que América Latina y el Caribe se integren estará muy en función al tema político. Es cierto, hay diferencias culturales, políticas, pero debe existir voluntad política. ¿Esto para qué? Para crear normativas comunes. Esto debe tangibilizarse en el desarrollo de unas políticas económicas que faciliten el intercambio comercial, que faciliten la alianza entre empresarios, que de manera conjunta se mejore la infraestructura en términos de conectividad, de comunicaciones, y esto que contribuye a impulsar la competitividad a nivel regional, ¿verdad? Ahora, es claro algo, está la globalización y es inherente, no se va. Ya esto está demostrado que nadie puede sobrevivir por sí solo. No podemos sobrevivir en un mundo global como islas independientes. Entonces nadie puede conducir hacia el futuro con piloto automático. Entonces, si nadie puede conducir hacia el futuro con piloto automático, eso nos conlleva a que nos revisemos a cómo estamos a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, esto es un tema de que no debe mirarse solamente como un problema de crecimiento, de productividad, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con sostenibilidad ambiental, tiene que ver con inclusión social, tiene que ver con una serie de situaciones que deben llevarnos a tratar de generar las acciones conducentes a que minimicemos la alta desigualdad social, que logremos superar las barreras que nos llevan a ese bajo dinamismo económico, y dejar de pensar un poco en seguir esa sobreproducción cimentada en el deterioro del medio ambiente. Eso lo hay, ¿verdad? Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que se quiere? Buscar la manera de integrarnos regionalmente, y este sería un factor clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es preocupante este dato que voy a dar. La CEPAL dice que, dadas las condiciones que están ahora mismo, para el 2030, la Agenda 2030, se estima que solamente se habrán logrado un 19% de los objetivos planteados. Esto es preocupante. ¿Y esto qué nos dice? Que hay que fortalecer el multilateralismo, la cooperación regional, las alianzas internacionales. Es preocupante si nosotros revisamos, por ejemplo, qué hay en términos de política. O sea, las políticas públicas deben conducir a esta integración. Se deben fortalecer las capacidades institucionales, se debe conducir a ampliar mercados, lo que impulsar la infraestructura, lo que había dicho anteriormente. Entonces, pero lo que decía, que hay un factor político preponderante en temas de políticas públicas y de hacedores de políticas públicas. La realidad que nos dice, y lo habíamos comentado ahorita, el crecimiento económico es limitado. Para América Latina se espera que sea el 2.3 en 2026, siendo el 2.4 en 2025. Muy limitado. La alta desigualdad económica pues nos indica que el coeficiente de Gini en América Latina está al 0.452, que nos indica que sigue siendo América Latina una de las regiones más desiguales del mundo. La productividad, la escasa inversión, y cada vez más los países están acudiendo a reformas tributarias de manera continua, porque los países enfrentan déficits fiscales, y esto hace de que esa presión fiscal que hay sobre los gobiernos para que inviertan conlleva a que se estén de manera continua atacando al sector privado con andanadas de impuestos que lo que hacen es que simplemente de afectar el sector empresarial, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué genera? Una serie de desafíos. ¿Cómo hacemos para reducir la pobreza, la desigualdad? ¿Cómo hacemos para que evitemos, por ejemplo, un dato aquí que tengo, que en América Latina 1 de cada 3 hogares del cuartil de menores ingresos carece de acceso a protección social?
hay muchas brechas territoriales y estructurales. El cambio climático es algo que está aquí mismo, la degradación ambiental. Cada vez más el clima pues está afectándose. Ya hoy en día tenemos que la temperatura pues ha aumentado unos grados en casi todas las regiones del mundo. Entonces, hay unas situaciones allí que debemos revisar, el tema de las emisiones globales. Entonces, se debe mirar más hacia el tema del desarrollo sostenible, entender que no todo vale, entender que si bien es cierto, se quiere un crecimiento económico, pero que este crecimiento económico no puede ser a expensas de la degradación ambiental. Se habla mucho de que el Amazonas tiene mucho petróleo y que en vista de que el mundo entero necesita petróleo, el Amazonas hay que explotarlo. Y esto coloca en un debate si el desarrollo colectivo puede en algún momento primar sobre el desarrollo nacional, regional, de la región. En este caso, el Amazonas es el pulmón del mundo, pero lo tenemos nosotros y bueno, ¿qué hacemos para nosotros enfrentar esa serie de situaciones ahí donde cada día nos dicen que hay que hacer más exploraciones de petróleo, que hay que explorar más el tema del gas, que hay que hacer fracking? Entonces, todo eso genera una serie de desafíos, ¿verdad? Una serie de situaciones, las mismas brechas territoriales, el mismo modelo ese donde el centro se desarrolla y la periferia no. ¿Cómo hacemos para que el desarrollo no se concentre? En el caso colombiano, más del 50% de la producción están en 4 departamentos. Eso es complejo. ¿Cómo hacemos para que el desarrollo se irrigue de manera más equitativa? Eso es complejo, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar integrarnos. Hay que buscar la manera de coordinar las políticas, hay que construir agendas comunes, hay que buscar la manera de aprovechar las economías de escala, hay que buscar la manera de fomentar el multilateralismo. Hay que hacer eso, ¿verdad? ¿Qué nos dice la CEPAL? Que si no avanzamos en cooperación, si no nos integramos, pues muy difícilmente los objetivos de la Agenda 2030 se van a cumplir. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el rol de las políticas gubernamentales? ¿Hacia dónde deben orientarse estas políticas, verdad? Entonces, hay 3 objetivos que expertos ya han divisado, que es el crecimiento sostenible, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental. Entonces, sobre el crecimiento sostenible, se habla de que debe enfocarse más el tema hacia la política industrial verde. Ya en Colombia, pues, se han implementado los famosos impuestos verdes y se está trabajando mucho para el fomento de este tipo de negocios verdes. Inclusive, cada día se exige en los estándares de contabilidad el tema de la contabilidad social y ambiental, el tema de que las empresas deben reducir su huella de carbono, que se debe apuntar más a la innovación de productos y procesos, donde el tema como el biocomercio, la bioeconomía, la economía circular, sean como los puntos de referencia en estos procesos de innovación. Y que este rol de políticas gubernamentales no se enfoque solamente en el tema económico, sino que también se enfoque al tema de inclusión social, generar sistemas de protección universal, el derecho a una pensión, el derecho al sistema de salud, reducir el tema de las desigualdades existentes en temas salariales, el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? La búsqueda de la transición energética, cada vez más la búsqueda de modelos de producción de energía más limpia, que se proteja la biodiversidad. En esto se está trabajando mucho en Colombia, se está trabajando el ecoemprendimiento, se está trabajando mucho, lo decía ahorita, el biocomercio. ¿Cómo hacemos para que aprovechemos que en el caso colombiano, que es el segundo país más biodiverso del mundo, cómo hacemos para transitar de unos modelos económicos tradicionales que se centran en el egoísmo particular hacia modelos de economías más sostenibles como la economía social, la economía popular? Eso es lo que queremos, ¿verdad?
pero se requiere mucho de la gobernanza e institucionalidad, que en este momento se adolece mucho. El Estado está perdiendo protagonismo en materia de desarrollo, cada vez menos hay menos confianza en el Estado como garante del desarrollo. Se tiene mucha desconfianza en el tema del gasto público. Lastimosamente, pues, el gasto público que se hace, que tiene como finalidad mejora de infraestructura, inversiones públicas y sociales, mejora de la calidad de vida, de infraestructura y todo lo demás, no está llegando o no se está haciendo así. En el caso colombiano uno ve unas inversiones que son netamente improductivas y que no solamente son de este gobierno, de muchos gobiernos, carreteras que se hacen y que no tienen como finalidad de pronto poner en contacto regiones dispersas, sino simplemente porque simplemente por pavimentarle la carretera a un político que vive en esa región. Se está exigiendo más transparencia y rendición de cuentas. Pues se requiere más el conocimiento de qué se está haciendo con los recursos públicos, y en este contexto pues no se está haciendo de manera transparente. Sí hay rendición de cuentas, pero muchas veces amparados en cifras y estadísticas manipuladas. Se nota desarticulación entre el nivel de gobierno que debería darse. Hay una serie de pugnas, unas luchas de poderes que desgastan mucho. En Colombia el Ejecutivo y el Legislativo se confrontan mucho. Inclusive hay una especie de rivalidad y de posturas, inclusive de políticas, que lo que hacen es, o sea, que se hacen con la finalidad de contrariar al otro. A veces hay políticas públicas que el Congreso no aprueba simplemente porque no le han dado la famosa mermelada. Entonces esto es complejo. ¿Cuál debe ser el rol de los decisores públicos? Pues diseñar políticas basadas en evidencia. Y aquí también vale la pena anotar, es que en Colombia, y disculpen que hable de Colombia, estoy hablando de América Latina, pero pongo el ejemplo de Colombia porque es lo que conozco. Bueno, tengo también conocimiento de otros contextos, pero obviamente tengo que basarme en... Se hacen las políticas públicas centralizadas, en este caso desde Bogotá, que es la capital, y se hacen desde el desconocimiento de qué pasa en las regiones. Se hacen unos diagnósticos, pero esos diagnósticos se hacen centralizados, no se hacen en el territorio y no se toman políticas basadas en evidencia muchas veces. Hay que promover la cooperación regional, integrar más a los países de América Latina. Hay que poner en contexto la triada Estado, empresa, sociedad, que también se notan divorcios. Inclusive aquí yo también incluiría otro actor que es la academia, porque la academia es la que debe formular los planes de desarrollo, es la que debe formular las acciones y estrategias. De ahí debe salir el modelo de desarrollo que el individuo, las empresas y el Estado debe implementar, porque son los estudiosos, ¿verdad? Entonces debe haber en estos diagnósticos la articulación de todos estos actores, y se deben ellos están también, estos decisores públicos, para revisar qué está pasando en temas sociales, económicos y ambientales y tomar las mejores decisiones en función a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere? Aquí hay unos ejes clave que se requieren para el desarrollo sostenible en función a esta integración. Generar escenarios para realizar inversiones en infraestructura sostenible a nivel regional, carretera, conectividad. Hay que buscar la manera de hacer integración energética. El Banco Interamericano de Desarrollo dio un dato, y es que en América Latina y el Caribe se requieren inversiones cercanas al 5.2% del Producto Interno Bruto para cerrar esa serie de brechas de infraestructura, lo cual debe conducir a competitividad, conectividad y cohesión territorial. El comercio verde, más procesos de innovación y digitalización, porque lastimosamente no todas las regiones están al interior de los países, gozan de buena conectividad. Hay muchas regiones que están ubicadas en zonas inhóspitas, muy apartadas,
y las personas que habitan allí no tienen muchas posibilidades de salir adelante y obviamente se mantienen atrasados en el tiempo. Asegurarle el tema del alimento a toda la población. Actualmente hay mucha hambre, entonces eso también genera ahí. Entonces, ¿quién debe financiar todo esto? Pues tenemos aquí la inversión pública y privada. Se requiere mucho la combinación de la cooperación internacional, la banca multilateral. Se generan también estímulos tributarios para que el sector privado se sienta motivado a invertir también en todos estos temas de desarrollo. Se necesita la presencia de los bancos multilaterales con préstamos con tasas preferenciales en tiempos de plazos. Entonces todo esto genera una serie de retos, no retos a flanquear o a derrumbar el tema de la fragmentación política regional. Si revisamos pues América Latina, Colombia, izquierda, Ecuador, derecha, Argentina, derecha, Brasil, izquierda, por mencionar algunos. Ojo, y no debería ser un tema de izquierda-derecha, no. Pero lastimosamente estas ideologías hacen que no haya cohesión entre los presidentes que debería existir, ¿verdad? La misma desigualdad entre países. Brasil, sabemos que está muy desarrollada en comparación a los otros países, Colombia también, pero también hay otros que no gozan del mismo nivel. Por ejemplo, el caso de Venezuela en este momento, ¿verdad? Las instituciones son débiles, falta mucha coordinación normativa, falta más leyes, falta normativa y normativas comunes. Hay debilidad institucional, la falta de credibilidad de las instituciones. Bueno, entonces eso nos lleva al desarrollo de oportunidades estratégicas. Debemos transitar hacia economías verdes, debemos aportar más al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en temas de la digitalización de la economía. Debemos desarrollar muchas las cadenas regionales de valor, integrar a los actores, fortalecer el capital humano. Hay que invertir más en capital humano. Todavía tenemos estadísticas muy bajas en cuanto a formación de doctores, y los doctores están solamente en la academia, no están en el sector productivo, que eso también es algo ahí, porque se cree que el doctor que se forma en doctorado, que es un doctor, es solamente para producir conocimientos teóricos. No, o sea, cada vez más debemos insertar a estas personas que tienen alto nivel de formación en las industrias, como lo hacen los países desarrollados. Entonces aquí se propone un enfoque de integración que se basa en lo siguiente. A nivel local y regional, uno podría decir que se requiere que las instituciones del territorio adopten las políticas que a nivel nacional se implementen. Y a nivel nacional se implementen obviamente esas políticas que sean coherentes con el tema del desarrollo territorial. Y a nivel nacional se implementen políticas, se establezca la plataforma estratégica de desarrollo en esto. Entonces, aquí debe articularse, lo decíamos anteriormente, no hablamos de una triada, sino de una cuádruple hélice: el Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil, en función a este modelo de integración, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, como conclusiones, esta integración regional es una condición necesaria para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Por lo expuesto, pues creo que no quedan dudas, ¿verdad? Las políticas públicas deben ser coherentes, articuladas y basadas en evidencia, también lo mencionamos anteriormente. Los decisores públicos cumplen un rol central en la transformación estructural y se requiere fortalecer la cooperación regional para cerrar las brechas estructurales. Las recomendaciones, pues elaborar diagnósticos integrales, desarrollar agendas continuas, fortalecer los espacios democráticos, adoptar y diseñar políticas públicas de carácter regional, crear cultura ciudadana, fortalecer el aparato de justicia, el surgimiento de líderes políticos con alto sentido de la responsabilidad y la ética, y revisar las experiencias exitosas de integración. Finalmente, dejo aquí esta frase para cerrar, que dice que el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe no depende únicamente del crecimiento económico, sino de la capacidad de sus instituciones para integrar, coordinar y transformar sus estructuras productivas y sociales. Esta fue la referencia bibliográfica que utilicé y bueno, muchas gracias por este espacio que permite que nos cuestionemos y pensemos en qué podemos hacer cada uno de nosotros por integrar América Latina y el Caribe. Muchas gracias
Y con esto cierro mi participación. Bueno, muchas gracias, doctor Aníbal Montiel. No sé si Eddie tiene algo que comentar o complementar. Hola, ¿qué tal? Nada, quería saludarlo, Edison, buenos felicitarlo por días. la ponencia. Buenos días, doctor Aníbal Montiel. Le Gracias. escuché la, le escuché la gran mayoría de su ponencia. Muchas gracias por su participación. Eh, Me quedó resonando mucho gran parte de esto que decía sobre la integración latinoamericana y tratar de alinear las administraciones públicas para fortalecer las instituciones y afrontar estos desafíos eh, con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Me hizo recordar una ponencia de un ponente que tuvimos hace 5 años en este mismo Congreso de Administración Pública que se llamaba el doctor Carlos Navarro, creo que era el director de la Universidad Santo Tomás de Nicaragua, y él trabajaba este tema haciendo una comparación de lo que él hizo sobre la integración centroamericana. Ellos creo que ya tienen un parlamento centroamericano y la referencia de él era como la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea como un modelo a seguir en el espacio centroamericano. De todas maneras, como vos decías, doctor Aníbal, el principal problema a veces es las diferencias políticas y a veces los intereses económicos, ¿no? Pero yo creo que un gran paso que hacemos nosotros es justamente con la academia, primero plantear las ideas y las formas en que deberíamos afrontar esos desafíos. Primero, entonces, felicitarlo por la ponencia y segundo, se me ocurría, tal vez para el Congreso de octubre, podríamos invitar al doctor Carlos Manuel Navarro, que tenía una ponencia muy parecida para establecer un diálogo sobre estos temas similares, obviamente que sin entorpecerle Excelente. su próximo trabajo, obviamente, ¿no? Su próximo trabajo para el Congreso de octubre. Eh, y con eso así, aunamos esfuerzos, ¿no? No sé qué opinan. No, por mí excelente, por mí excelente. A mí este tema me encanta y Edison, tú que hace rato nos tuvimos la oportunidad de conversar y llamar, chévere esos espacios que creamos cuando en mi primera participación, tú sabes que a mí me encantan mucho estos temas. Yo soy un amante de estos temas y quisiera tener más tiempo para prepararme, para estudiarlos más, pero a veces el día a día hace que tú no te concentres tanto y yo sí quisiera como coger como línea todo el tema de integración latinoamericana, desarrollo sostenible, y esto me encanta mucho. A mí me encantaría y por mi lado, pues, te agradecería mucho si se crea el escenario. Sí, obviamente que igual después vamos a desgrabar la ponencia o después sobre el documento base. La idea es darle mucho más alcance al trabajo con las memorias, el libro de memorias y hacer que estos trabajos empiecen a citar mucho más en Google Académico y que todas estas referencias, todas estas punteos y recomendaciones tengan un amplio impacto. Entonces, después, obviamente que compartiremos el link de YouTube a nuestros colegas de Asigode y de demás organizaciones, apenas esté incluido en la programación del Congreso. Así que bueno, muchísimas gracias de mi parte. Pasaba a saludar y felicitarlos. Gracias, Edison. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, sin más que decir, muchas gracias por el tiempo. Yo creo que con esto ya damos por cerrado la ponencia del quinto Congreso Internacional sobre Transformaciones en Administraciones Públicas, Generaciones de Gobierno y Desarrollo de este año 2026. Y bueno, que tengan una bonita tarde, pues y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos y bonito sábado. Muchas gracias por la invitación y estaré atento a todas las invitaciones que me hagan. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.